voy, cambié el concepto de rebeldía, así en principio. Ahora hay que ser una persona que rebelde. Sí, cool, dice el compañero, ¿no? Hay muchas formas de expresarlo, pero bueno, y uno se pregunta, ¿y eso es ser rebelde? ¿Eso es tener acciones buenas? Y bueno, yo creo que no. En el fondo lo que han hecho es despolitizarlos, por eso el discurso de la ciudadanía funciona muy bien. Es otra construcción mítica de la cual nunca vamos a tener noticias reales. Ni en Europa, ni en Estados Unidos funciona la ciudadanía. Hay un ejercicio de poder así vertical, donde normalmente los grandes poderes fácticos deciden. Claro, eventualmente lo que funciona no es la ciudadanía, sino la rebeldía, ¿no? La rebelión, y algo que ya no existe, que se llamaba la revolución, ¿no? Claro, si no era masacrada, ¿no? Entonces yo me pregunto, en la era de las drogas, en el gran boom de las drogas, esta época hippiosa, pues es más funcional John Lennon al capitán que una figura extraña que va a terminar matando el ejército estadounidense, llamado Che Guevara, ¿no? Son contemporáneos, al final de cuentas. Y entonces podrían tener morales distintas. Aún John Lennon, siendo un crítico del capitán, relativamente, tiene una moral funcional al capitán. Tan la tiene que se va a vivir a Nueva York, ¿no? No cualquiera se va a vivir a Nueva York. Inténtenlo ustedes, y ya me dará risa, en principio. Por otro no, ahorita, yo sé que en 2 o 3 años que sean hombres y mujeres exitosas, tengan una pyme en crecimiento, líderes empresariales, ya no va a ser una pyme, lo que tenga va a ser una gran empresa transnacional. Claro, ustedes podrán estar donde quieran. Ciudadanos del mundo. Claro, la ciudadanía del mundo, que tiene sus dos aspectos, pero bueno, en todo caso, no hay algo moral nada más así en abstracto, hay morales funcionales o no al capitán, y entonces estas cuestiones que plantea el compañero, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué la moral que plantea la subjetividad? Hay que pensar las cosas. El concepto de subjetividad, individuo, no están peleados con otros conceptos como el de sociedad, comunidad. De hecho, lo que hay que hacer es articularlos en pensamientos políticos, éticos, económicos de mayor complejidad. El mismo Marx llega a hablar de individuo, ¿no? No está peleado con el individuo, así en principio. Se supone que todo sujeto, yo digo, nace en intersubjetividad, es decir, nace en sociedad, irremediablemente. Pero bueno, en esa sociedad se individualiza de algún modo. El sujeto se va volviendo un individuo. Pero bueno, eso es un proceso que habría que pensar. ¿Y qué le da sentido a su existencia? Bueno, entre otras cosas, la moral que consume. Y ustedes ni yo elegimos qué moral consumir. Esa nos la impuso nuestra familia y pues nuestra principal educadora, ¿no? Que es Televisa y ahora TV Azteca, ¿no? Esa es nuestra moral. Ya decía el doctor Mario, somos sujetos que pensamos de manera fetichista, ¿no? Y es difícil romper con eso. Y no solamente eso, enunciamos discursos así absurdos, como el discurso de la libertad. Entonces le pregunto a la gente, ¿qué es ser libre? Y decir, pues pensar lo que yo quiera, ¿no? Entonces saber ¿y qué piensas? Y en ese momento ya no puede decir nada. ¿Qué han hecho estas televisoras y el tipo de humano que nos ponen como ideal? Pues matar nuestra capacidad de reflexión. Claro, no de todos. Precisamente hay como círculos importantes dentro de las universidades que estamos convocados a reflexionar sobre lo que vivimos. Y entre otras cosas, la libertad sí podría ser un ejercicio de la reflexión. Claro, para poder reflexionar hay que darle contenido al cerebro. Es decir, hay que ponerse a leer muchos años. Y bueno, ustedes ya llevan leyendo desde la primaria, ¿no? Entonces, su nivel de lectura se lo permite, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el compañero preguntaba, ¿y por qué el Teletón es un acto inmoral o moral? Bueno, depende desde dónde lo vea. Desde la moral donde yo me ubique. Ahora, lo que sigue es emitir juicios éticos, que ya es otra cuestión.
y eso es más complicado porque para emitir un juicio ético se tienen que poner lo que se llama criterios y principios éticos. Entonces eso lo han hecho. Lo que yo mencioné del el imperativo utilitarista es un criterio y un principio ético que habla de felicidad al mayor número de personas. No importa lo que hagas, tú haz, si cumple con eso. Entonces estaría actuando moralmente bien desde un juicio formulado por la ética, todo sujeto que cause el mayor placer al mayor número de personas. Pero bueno, podríamos poner, y si eso atenta contra la vida, es bueno. Por ejemplo, estas prohibiciones, podemos pensar en el tabaco, ¿no? Que es una droga legal. Pues puede causar placer, es más, se sabe que causa placer. Entonces, y no solamente causa placer, causa adicción. Entonces, le das placer y adicción al mayor número de personas, ¿no? Está bien. Desde esta moral utilitarista, eso es bueno. Pero entonces, para hacerle la crítica a esa cuestión, requerimos de otros principios y de otros criterios. Y así, desde donde yo vengo, yo decía la filosofía de la liberación, hay un principio y un criterio central, que es la producción y reproducción de la vida humana. Ese es el primer criterio. Entonces, ponen 8 criterios, pero nada, voy a mencionar uno, que es ese. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿fumar permite la producción y la reproducción de la vida humana? Entonces, se ha descubierto que en el largo plazo no, nos llena de sujetos con cáncer. Esa cuestión de causar el mayor placer al mayor número de gente no es éticamente el último horizonte por pensar, tiene que haber otro, y yo estoy mencionando otro. Y entonces lo que hace una práctica empresarial como esta cuestión de las tabacaleras, al final de cuentas la podemos juzgar como una práctica éticamente perversa. Está envenenando y volviendo adictos a millones de humanos que ya cuando son adictos no tienen la posibilidad de dejar de fumar. No es una cuestión de libertad, otra vez de decisión. Cuando uno tiene una adicción, ya no hay decisión posible. Entonces se complica la cuestión. Pero bueno, por ahí ya la temática. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Omar, anímate. De antemano, por el trato dudoso que tendré, pero sí son temáticas que, para empezar, efectivamente, en mi caso, mi nivel de lectura me impide relacionar a la primera vaya. Sin embargo, creo que para empezar, el eje quizá no tenido hasta ahora ha sido el mismo, la cuestión de la ética no como un elemento que tenga que ligarse al capitalismo de forma forzada o flexiva, sino como un elemento que da origen y es producido por el capitalismo. Justamente lo que me refiero que decía el maestro, que a fin de cuentas en el capitalismo se forma una propia ética y una propia moral afines a funcionales al capitalismo. La misma Iglesia Católica occidental, europea, que va transformando sus mecanismos y sus formas de aplicación de la normativa y de sus concepciones, ¿no? De que el mercader era mal visto y era un pecador, el prestamista era un pecador y por eso también el judío era ampliamente perseguido por prestar con intereses. Estaba establecido en las sumas los pecados, pero al empezar a ser funcional, se empiezan a hacer cambios, ¿no? Cambios, por ejemplo, en el Cuarto Concilio Vaticano, donde se cambian las formas de confesión, para empezarse, en lugar de ser públicas, se vuelven privadas y auriculares, y se cambia el hecho de que sea de que ahora el párroco o
o el cura de nuestro local, tiene a bien él en su subjetividad determinar cuál es el castigo. Posteriormente, cuando se crea el purgatorio, y empieza a partir de ahí la compra de indulgencias, ¿no? Ya poco a poco el prestamista ya no es pecado, ya no tiene un pecado mortal, sí paga las respectivas indulgencias. Es decir, hay un acoplamiento del interés de las instituciones poderosas hacia el enriquecimiento. Esto afianza a la codicia, como bien lo expresaba el doctor Mario, la codicia como base, y de hecho también lo menciona Jacques Delboff, la codicia, el principio burgués base del capitalismo, como el elemento básico en el comportamiento social para generar la proliferación o el correcto desarrollo del capitalismo. Perdón si no ocupo los conceptos que debería haber. Entonces, de esta manera se crea por el capitalismo una doble moral, partiendo precisamente de esta situación de la codicia. Primero, el órgano social en el que emanamos, donde nosotros formamos parte de un grupo, y de ese órgano social volver o hacer énfasis en el principio individualista, lo de ser líderes, que nos puede remitir a una concepción medio biológica de que a final de cuentas la condición animal está entre el alfa y el omega, ¿no? Ser jefe de una manada o estar hasta el final y comer solamente de las obras. De esto se desprenden justamente dos morales, la que prevalece sobre la cúpula y la que prevalece sobre los demás. La que prevalece sobre la cúpula es esta cuestión individualista, si no mal entendido, en la que el objetivo, a pesar de que cambien las morales respecto al tiempo, el objetivo no cambia. El objetivo es justamente ser alguien en la vida. Lo que cambian son los mecanismos que pueden o no transitoriamente ser correctos o malos. ¿Por qué forma de llegar a ser alguien, ¿no? Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo. Y para el resto es esta cuestión de que ahora vas a acatar lo que según la cúpula te corresponde en tus cuestiones obligatorias o responsabilidades para hacer que el sistema sea funcional. Lo que decía usted de la relación laboral, que el obrero tiene que ser, digamos, leal con la empresa, no debe de robar a la empresa. Las personas que no son líderes deben buscar un trabajo formal, ¿sí? No robar. En esta cuestión, el robo es algo malo, pero el robo de cuello blanco no es malo, son negocios. De esta forma, cuando volviendo a lo que comentaba el profesor Calderón, el desquite, si yo le robo, no es lo mismo que yo agarre y le robe a un miembro de mi misma clase social, si yo soy jodido, y me subo a un camión a robarle a personas que están jodidas, y todavía me enojo porque no traen dinero, lo cual ha sucedido. No voy a comentar anécdotas, la autoestima no está tan alta para aguantar, pero asaltar o robar a alguien pudiente es malo. Ser ahora un zorrero de casas de habitación, como lo fue en Carrizos, es mal visto, pero cualquiera se puede meter a una casa de habitación de Casas Geo y Fonavit y no es plenamente malo, ¿no? Entonces, sí hay esta cuestión de una formación ética, y esto se ha mantenido en las tres ponencias, creo yo, desde la visión sociológica que dio el profesor Mario, pasando por la visión financiera del profesor Calderón, hasta llegar a la visión eminentemente ético-moral que propone el profesor Carlos Juan. Sin embargo, si este es justamente el seno, si el principio sigue siendo la codicia, hablamos de un Estado que evidentemente va a ser funcional al capitalismo y que siempre se va a ostentar apoyando al capitalista. Es por eso que no es amoral, lo que preguntaba el compañero de allá atrás, socializar la deuda y privatizar la ganancia, porque en principio la ganancia, como ya lo decía el profesor Mario, es individual. Sin embargo, en esta cuestión de codicia y de poder ir más allá, entre menos tenga yo que deber y más pueda yo percibir, es mejor. Eso es moralmente correcto. Son negocios. Yo puedo desviar las cosas que tengo que pagar porque las paguen otros, pero nunca repartir mi ganancia. Porque nos alejamos del objetivo inicial y el objetivo que siempre se ha mantenido constante, que es llegar a ser alguien en la vida. ¿Sí?
Dentro de todo este comentario nótese que es también una suerte de pregunta, dado que lo hago como una forma de tratar de entender lo que he escuchado. Sí, pido disculpas, pero siempre se me facilita más entender algo cuando lo digo, cuando lo expreso. Entonces, ¿en qué medida, porque con una suerte de pregunta para que no se haga algo acaparador, ¿en qué medida entonces estas bases nos condicionan a un hecho de que si la moral está sujeta a la funcionalidad del capitalismo, encontramos entonces, sobre todo en naciones como la nuestra, una imposibilidad una vez más del desarrollo de un Estado que, lejos de ser populista, se convierte en esta cuestión más neopopulista, que a mi parecer es esta cuestión de, como diría Arnaldo Córdoba, dar el centavo para sacar el peso, evitando la expresión menos decente. Se vuelve la razón de vida de la instauración del sistema económico en el país, o en muchos países como el nuestro, evitando así que se haga una correcta redistribución de la ganancia, y aún antes que ello, que ni siquiera se produzca eficientemente o eficazmente la ganancia. ¿Sí? Entonces, a estas alturas, nos hemos de conformar o hemos de ser optimistas. Nos hemos de conformar en saber que estamos condenados hasta que al capitalismo le deje de ser funcional, a una dinámica en la que el pobre se sigue empobreciendo, manteniendo los gustos y los gastos de los ricos. ¿Puede borrar mi paso? Bien, no está bien, de eso se trata. La cuestión es que está complicado entender qué quiso decir, ¿no? Necesitamos aquí un intérprete, ¿no? Pero lo que sí quiso decir y que hay que pensar es, y bueno, ya que hacen acotaciones, dice, existen dos morales, la de la cúpula y la de abajo. No, yo dije que las morales son históricas, así de entrada, se ubican en un espacio y en una temporalidad determinada, claro, son producto de la intersubjetividad, son individuales, y el de abajo puede tener la moral de la cúpula, si le entendí bien a él. Esto ya un autor ahí español lo pensó, yo creo que ya se ha planteado de otro modo, un maestro de la UNAM llamado Adolfo Sánchez Vázquez, hablaba de una moral del obrero y una moral del burgués, una moral del esclavista, una moral del señor que llega del esclavo. Yo creo que ya todo eso ya fue superado teóricamente, así en algún sentido. No, lo que importa aquí es realmente qué aspecto de una moral que se comparte intersubjetivamente y que es en última instancia decisión del individuo tener o no tener, es funcional al capital. Eso habría que pensarlo así con mayor precisión, ¿no? Y bueno, la ética al capitalismo con respecto a la distribución de la ganancia y más allá de eso al ecocidio del que se hablaba hace rato, le plantea un tema al capitalismo, ¿no? La ética, y es la perspectiva de largo plazo. ¿Habrá vida en el largo plazo? Eso es lo que hoy nos estamos preguntando en el planeta. Yo decía, la ética de la liberación, la filosofía de la liberación, parte del tema de la vida como criterio ético fundamental y criterio político y económico, estético, ecológico, etc. Pero en este caso, un criterio así ético, y entonces podríamos angustiarnos por la correcta o incorrecta distribución de la ganancia. Claro, eso es un tema importante, pero para nosotros el tema previo está en el largo plazo. ¿Qué va a ser del planeta a finales de este siglo? ¿Y qué va a ser dentro de 500 años? Ahí surge un tema así extraño, ¿no?
los derechos de los no natos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de planeta se le tiene que heredar a los que todavía no nacen? Por ejemplo, cosas raras, ¿no? ¿Cómo consumen ustedes? ¿O cómo consumimos? Entonces tendríamos que pensar, ya se ha pensado, en algo raro, ¿no? Una ética del consumo. Hay un libro ahí que escribió una española llamada Victoria Camps. Entonces ustedes lo pueden comprar y leer. Pero en el fondo la cuestión está ahí. ¿Qué vamos a entregar nosotros de cuentas? Y tiene que ver con la responsabilidad a las futuras generaciones. Porque no nada más es un problema de ganancias. También tiene que ver con un problema de cómo se produce, qué se produce y cómo los ecosistemas pueden o no procesar, cómo usamos a los ecosistemas. Entonces el tema de la ética y el capital es más amplio que la distribución correcta o no de la ganancia, que también para nosotros es básica o es central, ¿no? Porque de eso depende, entre otras cosas, nuestra calidad de vida, pero también de los ecosistemas depende nuestra calidad de vida. Hay una película chafísima, pero siempre la pongo como ejemplo para estos temas, que a lo mejor a ustedes les gustó, pero a mí se hace una porquería, llamada Titanic, ¿no? No sé si la vieron o no. Donde sale este que te cae bien, ¿cómo se llama? Ah, es el DiCaprio, como se llama el joven. Bueno, ya es un anciano, supongo también que murió. Un día en el Canal 5, por error, al final de la película le puse, ¿no? Entonces, la novia. No más tres cosas, pero lo tuve que ver, no es cierto, pero sí fue por error al final. Y me llamó la atención, ¿no? De que, hasta donde me acuerdo, estaba viendo el barco y le ofrecen unas joyas, creo, al capitán, o algo así. Si es que le permite subirse a una lancha a no sé qué cuate, ¿no? El capitán se le queda viendo y dice, no, eso a mí no me sirve. Y eso me parece que es así muy esclarecedor del asunto. ¿De qué te sirve tener cierta mercancía que expresa un valor cuando hay algo que está de por medio, que el capitalismo ha dejado de pensar, que es la vida? Y efectivamente en esa escena, increíblemente, que además lo he visto muchas más, se refleja el tema. El sujeto sabe que lo que tiene valor es su vida, no la mercancía que a lo mejor lo ha tomado en ese momento y muere de hipotermia unos minutos después, ¿no? Ahí está el punto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por sus participaciones. Han sido muy significativas en el marco de este coloquio. Es justo decir que el que encabeza este proyecto, porque no le gusta la palabra líder, es el doctor Núñez, que tomó la iniciativa de convocarnos a diferentes profesores para concurrir en torno a este ejercicio académico de discusión. Las actividades van a continuar el día de mañana, a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 20:30, como el día de hoy. Arrancan a las 11:30 en el aula D309, de 11:30 a 1 de la tarde, y posteriormente de las 13 horas en adelante en el aula B005. Concurren compañeros de la Facultad de Contaduría con profesores de aquí, de la UAM Azcapotzalco. Es una composición heterogénea pero interesante que seguramente abonará bastante a esta discusión que, reitero, el doctor Núñez nos ha convocado. Igualmente, el miércoles continúan las actividades de 11:30 a 17:30 horas. No me resta más que agradecerles su participación, su asistencia, su colaboración. Están invitados a seguir asistiendo a este coloquio martes y miércoles. Que tengan buena noche.